todas maneras, ahí sí. De todas maneras, aparte del YouTube, la estoy grabando por cualquier cosa, ¿ya? Bueno, está muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Les doy la bienvenida, ¿cierto? A Javiera, a Francisco, a Silvia, a Iván, Carla, Isabel, Vania y Sebastián. Esperamos que se adhieran los que faltan, que no son muchos ya, pero bueno, después de 2 semanas sin vernos, una porque estuve con una gripe, mm, y no, la verdad es que no me sentía con mucho ánimo para hacer la clase, y la otra que fue la semana de receso, que fue la semana pasada. Así que nos cambia un poquito el calendario, ya lo voy a corregir, pero no, nos corremos una semana y no hay problema porque vamos muy bien con las clases, no hemos tenido otro tipo de problemas, así que no nos va a afectar en nada, ¿ya? Bien, antes de comenzar, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces nos vamos con nuestra clase del día de hoy. Vamos a compartir, déjeme ver dónde la tengo, me parece que es aquí. Compartir. A ver si ustedes me indican que si estamos viendo lo mismo, por favor. Tengo aquí dice Introducción a la Fertilización, Conceptos Básicos. ¿Esa es la pantalla que se está mostrando? Sí, profesor. Ya, ok, perfecto, entonces estamos muy bien. La voy a mover un poquito para acá. Ahí. Exactamente lo que vamos a ver, pues déficit de presión de vapor, ¿sí? Algo que ya hemos conversado en alguna otra clase. Ahora lo vamos a definir un poco mejor. El transporte de agua y balance hídrico salino, luz, fotosíntesis y respiración. Evidentemente que esta no es una clase de fisiología vegetal, así que no vamos a entrar en grandes detalles, solamente sirven de complemento, ¿cierto?, para la idea que queremos dar a la nutrición, ¿ya? ¿Qué más? Diseño básico del riego por goteo. Vamos a mostrar en el sistema de riego, manejo y control del riego en fertirrigación, sistemas de inyección de fertilizantes en fertirrigación, ¿ya? Eso sería como lo que queremos ver hoy día. Y también tengo una guía con algunos ejercicios, uno que ya habíamos hecho de conductancia y otro de cálculo de unidades a partir del ácido fosfórico y el ácido nítrico, me parece que es. Así que vamos a lo nuestro. Bien, déficit de presión de vapor. Este término que a veces uno lo escucha y muchas veces no lo entiende muy bien. Para mí es un término fantástico porque realmente aúna, ¿cierto? O reúne los elementos en que realmente la planta, con que la planta trabaja, por decirlo así, ¿no? ¿A qué me refiero? A que estamos hablando del aire, estamos hablando del ambiente, ¿cierto? De los volúmenes de aire que rodean la planta, y esto se refiere a la atmósfera, se refiere a la atmósfera en general, pero nosotros lo referimos a la atmósfera del ladito de la planta, ¿cierto? A lo que está circundando una plantación, un cultivo, qué sé yo, a esa atmósfera, a ese volumen de aire. Entonces, tiene que ver, como dice aquí, el déficit de presión de vapor, tiene que ver con la temperatura, con la humedad relativa. De hecho, con esos dos parámetros, ¿cierto?, climáticos, se calcula el déficit de presión de vapor. Y eso tiene que ver directamente en relación con la transpiración. Y por supuesto que el viento también juega su papel. Pero lo que es déficit de presión de vapor está en base a la temperatura y a la humedad relativa. Entonces, la transpiración
en una planta es uno de los procesos más importantes, a un mismo nivel le diría yo que la fotosíntesis muchas veces no lo valoramos, ¿ya? Pero es lo que es cuando usted hace trabajar una planta, es la transpiración. Imagínese una fábrica que no tenga energía para trabajar, para mover sus máquinas, para mover todas sus cosas eléctricas ahí adentro. Pues no, esa planta no va a funcionar, no va a producir nada. En la transpiración un poco eso. Es como el motor que hace funcionar a la planta para que pueda hacer una buena fotosíntesis, respiración y todos los otros procesos fisiológicos. Pero la transpiración es la que realmente hace que la planta esté activa, ¿cierto? Que la planta esté eh, turgente, que la planta esté tomando elementos minerales del suelo que van junto con el agua. Y eso, fíjese que no lo hace la planta por sí solo. No lo hace la planta, no transpira porque quiere transpirar. No, hay alguien que le dice que tome agua. Mire lo que le digo. Y eso es la transpiración, a través de la transpiración. Pero entonces la planta no es la que comanda la transpiración, no. Es el déficit de presión de vapor, ¿cierto? Es el potencial. ¿Se acuerda que hablamos en nuestras clases de los potenciales? Que era el más negativo era el de la atmósfera, ¿se recuerda? Bueno, porque ese potencial tan negativo hace que tome el agua de la planta y como es un continuo, pueda tomar el agua del suelo. Es decir, una gotita microscópica, evidentemente, que se evapora a nivel de la hoja, es una gotita que tiene que entrar por la raíz. Y este proceso maravilloso de la transpiración que está ocurriendo miles de millones de veces están saliendo a través de los estomas, ¿cierto? Están saliendo las gotitas de agua y que del paso del líquido a vapor necesita energía, ese proceso necesita energía. ¿Y de dónde la saca? La saca del ambiente. Entonces le permite a la planta enfriarse. Si no, pues las pobres plantas ahí sin moverse para ningún lado, quietas, estáticas como son ellas, estarían todas eh, secas, evidentemente. Pero fíjese que este proceso de la transpiración lo que hace es estirar el agua hacia la atmósfera. La atmósfera es la que le toma el agua a las plantas. Y al pasar de este estado, como le digo, de líquido a gas, a gaseoso, necesita energía, esa energía la captan alrededor de los estomas, alrededor de la hoja, y usted a las 3 de la tarde de un 25 de enero, usted toca una hoja de un día despejado con 32 grados, 33, 34, y la hoja tiene 25 grados, ¿no? Está fresca realmente por este proceso. Nosotros en esa misma circunstancia, parados al lado de una planta a pleno sol, pues nos desmayaríamos a la media hora, porque no tenemos, claro que transpiramos también nosotros, pero no con la eficiencia que lo hace una planta y con el área, ¿cierto?, que tiene una planta. Pues si usted toma todas las hojas y ve cuál es el área foliar, es inmenso, ¿ya? Entonces, esta maravilla de transpiración ocurre gracias al, al déficit de presión de vapor, es decir, a ese potencial negativo que tiene la atmósfera de poder captar, poder saturarse a sí mismo el aire. A ver, vamos a ver si lo vamos a ir explicando un poquito más, ¿ya? Tenemos aquí la humedad de de un volumen, ¿cierto? Cantidad de agua capaz de retener 1 metro cúbico de aire. Se toma 1 metro cúbico cualquiera, ¿cierto? 1 metro cúbico es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ese volumen de aire, ¿cierto? Se toma y se mide a diferentes valores de humedad relativa y temperatura. Entonces se ve cuánta agua es capaz de soportar. Entonces suponga usted que a 20 grados, voy a ir ahí a este primero, a 20 grados, eh,
con un 30% de humedad relativa, ¿cierto? Es capaz de soportar 10 grados, 10 gramos, digo, 10 gramos de agua. Ese volumen, ese metro cúbico, puede soportar 10 gramos de agua, puede contener 10 gramos de agua, ¿cierto? A 20 grados y a 30% de humedad. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos la temperatura, ¿cierto? A 30, ese volumen, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ser capaz de soportar más retención de humedad. Va a poder ser capaz de retener más gramos de humedad, ese volumen, a esta mayor temperatura, ¿sí? Eh, y el aire, lógicamente, va a ir teniendo más humedad relativa, porque la humedad que tiene el aire en un momento es la humedad que tiene con respecto el porcentaje de humedad relativa. Cuando hablamos de porcentaje de humedad relativa, es el agua que tiene en ese momento comparado con el agua que puede llegar a tener de su máxima retención, ¿ya? Cuando hablamos de un 50% de humedad relativa, estamos hablando que el agua que tiene el aire está a la mitad de su capacidad, o sea, todavía le falta un 50% más por completarse. Y cuando llegamos a un 100% de humedad relativa, es cuando ya ese aire ya no es capaz de contener más agua y comienza la condensación, ¿cierto? Entonces, pero antes de ese proceso puede tener, por ejemplo, en este ejemplo, a 40 grados, con 100% de humedad relativa, es capaz de llegar a tener 50 gramos, el aire es capaz de tener 50 gramos. Pero ¿qué pasa cuando no tiene los 50, cuando tiene los 30, por ejemplo? Tiene 30 con respecto a 50, ¿sí? Tiene 20 con respecto a 50. ¿Sí? Tiene 10 con respecto a 50, siempre con respecto a lo que más puede tener. Y eso va a ir relacionado lógicamente con la temperatura, ¿ya? Bien, acá. Por ejemplo, tenemos 10, aquí tenemos 5 grados Celsius con 100% de humedad, es capaz de retener una pequeña cantidad de humedad, ¿ya? Por los 5 grados que tiene, o sea, la temperatura muy baja no le permite retener mucha humedad. Por eso no sé si ustedes saben que en la nieve es muy seco el ambiente, ¿sí? En la nieve es muy seco. Los aires acondicionados, cuando uno va en un aire acondicionado, se seca el ambiente. No sé, la nariz se seca, no sé si lo han captado. Eso es porque el aire, el volumen de aire no es capaz de retener humedad. Es muy bajita, como dice aquí. Después luego, si nosotros subimos a 16 grados, ya ha llegado a su 50%, entonces ya es capaz de retener más, eh, más agua, ¿sí? El aire. Entonces está relacionado la capacidad que tiene de retener agua en suspensión, lógicamente, esto es en vapor, pues no lo vemos, pero sí, ahora mismo, en este minuto, en su casa, donde está usted, donde estoy yo, dependiendo de la zona de usted, yo estoy aquí en La Serena, entonces aquí ahora debe haber no sé, un 60, un 55% de humedad fácil. Y es lo que tiene un 55%. Sé que hay un 50%, o sea que tiene la mitad de lo que este volumen puede llegar a contener. Pero tiene humedad, se siente la humedad, uno respira mejor. Y claro, es contraproducente cuando ya tú te estás acercando al 80, al 90% de humedad. Por ejemplo, esto pasa en los países del Caribe, ¿cierto? Los países del Ecuador, ahí donde hace mucha calor y hay mucha humedad, también es súper desagradable, sobre todo para nosotros que no estamos acostumbrados a eso. Este clima que tenemos aquí es una maravilla, ¿sí? Entonces,
pues tampoco le va a hacer muy bien a la planta esos climas de calor y con alta humedad, porque ya el aire no es capaz de seguir sacando con tanta fuerza agua, ¿ya? O sea, hacer transpirar en el fondo a la planta, porque ya tiene mucha humedad, ya se está llegando se está yendo a cada vez que sube la humedad dentro de sí misma, el volumen de aire, 80, 90%, cada vez va con menos fuerza, captando ese último poco para llegar al 100%. Y cuando llega al 100% ya no es capaz de sacar nada de humedad, ya no es capaz de meter más humedad, por lo tanto, si hay una superficie mojada, ¿cierto? La mesa estuviera con una capita húmeda encima y estamos en un 90, un 100% humedad, esa capa se va a quedar ahí, no hay nadie quien la saque, lo mismo en la hoja, no hay nadie quien le tire. Y por eso que es tan desagradable ir a la playa en estos países, para nosotros, repito, que no estamos acostumbrados, porque transpiramos y ponemos la mano así en una mesa y se moja y no se evapora nada y la humedad la sigues teniendo porque no hay nadie que te saque esta humedad. Pues nosotros aquí ahora podemos transpirar un poco, pero al ratito ya estamos secos, porque el aire mismo se encarga de sacarnos la humedad, ¿sí? Ese es un poco el concepto que queremos tratar de pasarle, de decirle lo que ocurre con el déficit de presión de humedad. Mire, aquí a 32 grados Celsius tiene un 20% de humedad relativa. O sea, tiene gran capacidad de seguir absorbiendo humedad, porque solamente tiene un 20% de su 100% que puede llegar a tener. Entonces, mientras más baja la humedad, más déficit de presión de vapor, y ahí entramos con el tema del déficit de presión de vapor, ¿cierto? Esto tiene cero, esta HR aquí, la de 5 grados Celsius, ya tiene 100% humedad relativa, o sea, no tiene déficit de presión de vapor, no hay déficit, está completo. Aquí tiene un 50% de humedad relativa y ya tiene un déficit que hay que calcularlo. Y acá, con un 20% de humedad relativa, todavía tiene un 80% por llenarse, o sea, tiene mucho más déficit para poder llegar a su 100%. ¿Sí? Bien. Acá tenemos el ejemplo de la botella de Coca-Cola. La ve usted ahí, bonita botella de Coca-Cola con la transpiración que hay por ahí afuera. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Es un ejemplo, ¿cierto? Que tenemos eh, un aire, un volumen de aire en el ambiente que está a 26,5 grados Celsius y tiene un 40% de humedad relativa. Ese es el dato que uno puede tener, ¿cierto?, de un higrotermógrafo que tú puedes andar trayendo, lo analizas, lo revisas y dice, hay 25 grados Celsius y humedad relativa un 40%. Quiere decir que aquí este volumen de aire lo calculamos nosotros con una calculadora que te permite hacer estos cálculos y te dice que tienes 10 gramos por metro cúbico, ¿ves? De vapor de agua, 10 gramos. Y si eso es el 40%, ¿cierto? 10 gramos el 40%, quiere decir que el 100% de humedad relativa vamos a llegar a los 25 gramos. 25 va a ser lo máximo que puede captar, lo máximo que puede retener este volumen de aire, este metro cúbico. Como ahora solamente tiene 10 gramos, tiene un 40% de su potencial, pues de lo que puede llegar a tener, ¿sí? Y entonces tenemos un 40% de humedad y nos falta todavía un 60% por completarlo de humedad. ¿No? Entonces, si nosotros ponemos esto en una calculadora, nos va a decir que el déficit de presión de vapor, aquí lo tenemos, es 2,078 kilopascales, ¿sí? 2,078 kilopascales, ¿no? Es una unidad de presión, 2,078. Humedad relativa absoluta, humedad absoluta, no humedad relativa. Fíjese, es que los términos son muy interesantes.
Cuando hablamos de humedad relativa, hablamos de relativo. ¿Por qué? Porque es la humedad que tiene ahora con respecto a un potencial. Por eso que es relativo. En cambio, esto dice humedad absoluta, te lo calcula este programita, te calcula la humedad absoluta y te dice 10 gramos por metro cúbico. Ah, o sea, en este metro cúbico, en este volumen de 1 metro por 1 metro por 1 metro, tengo 10 gramos de agua. Es correcto. Pero, ¿cuánto pudiera yo meterle a este metro cúbico? Usted puede meterle 25 gramos de agua. Arriba, aquí arriba lo puse, máxima capacidad de agua. Máxima capacidad de agua que puede llegar a tener este volumen de aire a esta temperatura, a 26,5 grados Celsius. ¿Sí? Aquí está la presión de vapor de saturación y la presión de vapor, que son otros conceptos. A mí me interesa ahora este. Ahora aquí hay otra cosa, dice punto de rocío, 11,8 grados. ¿Qué es lo que es esto? Fíjese que tenemos el volumen de aire está a 26,5. Pero si por alguna razón yo a este volumen que tengo a 26,5 lo puedo bajar rápidamente a 11,8 grados y un poquito más bajo incluso, ¿qué va a empezar a ocurrir? Que este vapor de agua se va a condensar y va a pasar esto de la botella. ¿Pero por qué le pasa eso? ¿Por qué hay gotitas ahí afuera de la botella? Porque usted esta botella la sacó del refrigerador, seguramente viene heladita, y cuando la pone en la mesa, ¿cierto? Vamos a tomarnos una Coca-Cola, la ponemos en la mesa hay 26,5 grados, lo que hay de la temperatura ahí alrededor de la mesa donde estamos, ya hay un 40% de humedad, alrededor de la pared de la botella está con esta temperatura o un poquito más bajo, 11,8. ¿Por qué? Porque la sacó del refrigerador. Y ahí, en ese entorno cercano, se produce el punto de rocío y el punto de condensación. Ya condensa esa humedad que está en el ambiente a esa temperatura, logra condensarse. Por eso que vemos las gotitas, ¿sí? Pero si esta botella de Coca-Cola está a 26,5 grados, no va a haber ninguna gotita. Así que siempre que veamos gotitas en la botella de Coca-Cola, ya sabemos que está heladita, ¿cierto? Y es porque nos indica este punto de rocío. Muy bien, sigamos con el ejemplo. En cualquier minuto que tenga una duda, lo que sea, pues me avisa. Me interrumpe, sin problema. Aquí, ¿qué pasó? Aquí ya subió, fíjese, tenemos la misma temperatura, ojo con eso, la misma temperatura, pero la humedad relativa subió a un 60%. Entonces ahora sí tenemos 15 gramos por metro cúbico. En este metro cúbico ahora hay 15 gramos. Esos 15 gramos con respecto a los 25, que es la máxima capacidad que puede tener este volumen de aire a esa temperatura, representa un 60%. Por eso que es relativa. Y la humedad absoluta cambió a 15. Claro, porque eso es lo que tiene ahora, eso es lo absoluto, lo de ahora, en este minuto, sin cambiar nada, lo que contiene el aire es 15. Le falta por tener todavía, le falta por completarse, pero fíjese qué pasó con el déficit de presión de vapor. Bajó. O sea, ya no tiene tanto déficit. ¿Se da cuenta? Miremos la anterior, a ver, ¿cuál es la anterior? Esa era la anterior. Fíjese, 2 kilopascales, ya, aproximémoslo a 2 kilopascales. Y ahora cuando aumentamos, ¿cierto? O sea, cuando aumentamos la humedad, hay menos déficit, hay 1,3, 1,4 prácticamente kilopascales de déficit. Entonces, mientras mayor sea el déficit de presión de vapor, usted va a tener más, ese aire va a tener más fuerza de extracción, va a tener más potencial negativo, ¿cierto?, de extracción. Y mientras más bajito sea el déficit de presión de vapor, ese aire va a tener menos fuerza, o sea, va a hacer transpirar menos a la planta. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar cuál es nuestro déficit de presión de vapor ideal, ¿no? ¿Cuál es el que nos conviene a nosotros? Fíjese que el punto de rocío también aumentó. Aunque tenemos la misma temperatura, 26,5, el punto de rocío subió a 18,1. ¿Por qué? Porque ya tengo más humedad, es más con una temperatura incluso más alta que la anterior, puedo condensar más porque ya tengo más humedad en el volumen de aire. ¿Sí? Y el otro, aquí ya, pues mire,
26,5, seguimos con la misma temperatura, pero ya estamos un 100% de humedad relativa. Quiere decir que aquí hay 25 gramos por metro cúbico de agua, o sea, ya ese volumen de aire a esa temperatura ya no es capaz de contener más agua, ya no es capaz de contener más agua. Entonces, ahí se completa la máxima capacidad, por lo tanto la humedad absoluta también es 25, que es igual a la humedad relativa, ya no hay más. ¿Y el déficit de presión de vapor cuánto es? 0. Ya no hay más déficit de presión de vapor. El aire ya no es capaz de sacar, de contener más agua de la que tiene, por lo tanto, si hay una gota de agua, se va a quedar como una gota de agua en el ambiente, nadie la va a tomar. En cambio, mientras el aire tenga un déficit de presión de vapor, tenemos la posibilidad de que una gotita, ¿cierto?, se pueda evaporar. Y es lo que nosotros, eso es la transpiración, por lo que nosotros buscamos es que se evaporen las gotas, que haya transpiración, para que la planta, como decíamos al inicio, trabaje, haga su fotosíntesis, su respiración y todo el proceso maravilloso fisiológico que se produce dentro de las plantas, ¿sí? Bien. Y aquí tenemos como el resumen, ¿cierto? Fuimos de 40 a 60, llegamos a 100% al final, y ahí fue cambiando el déficit de presión de vapor, que con 40 era 2,078 kilopascales. Si tuviéramos 20, seguramente esto hay una tabla, va a ser 3 o 4, hay que calcularlo, esto se calcula, y eso nos puede dar una buena indicación cuando estamos trabajando, sobre todo en invernadero que uno ya puede controlar un poco más, ¿cierto? Lo que es la humedad relativa, por ejemplo, usted puede abrir las ventanas, cerrar las ventanas, puede poner más, puede aumentar la fotosíntesis inyectando CO2, en fin, que puede hacer varias cosas. Y con respecto a las humedades, si usted ve que dentro del invernadero tiene mucha humedad, porque lo está midiendo constantemente, usted qué es lo que tiene que hacer es sacar esa humedad. No nos sirve que un volumen de aire tenga mucha humedad. ¿Por qué? Porque va a tener un bajo déficit de presión de vapor y eso no nos ayuda a la transpiración. Y lo que usted quiere es que la planta comience a trabajar, ¿cierto? Empiece a activarse completamente, y se activa con, con un buen déficit de presión de vapor. Pues tampoco hay límites, como todas las cosas, pues tampoco un déficit de vapor súper alto también no, porque puede ser perjudicial para la planta, puede que no sea capaz de poder entregar a la velocidad que le está sacando el agua y enfriarse, sino que ahí colapsa la planta, o no tiene el agua, ¿cierto?, suficiente a disposición a nivel radicular, que es lo que le está pidiendo la atmósfera. La atmósfera, ese volumen de aire, le está pidiendo a un ritmo de déficit de presión de vapor, le está extrayendo el agua, y en el suelo a lo mejor no regamos ese día que teníamos que regar y estamos más restringidos y la planta ya comienza a estresarse con con todo lo que conocemos de un estrés hídrico, ¿cierto? Bien, seguimos. El concepto de déficit de presión de vapor se define como la cantidad de vapor de agua faltante respecto al máximo que podría contener el aire a una temperatura dada. Eso es lo que fuimos conversando, ¿cierto? Aquí ya está como definido ya. Se calcula mediante la expresión, aquí la tenemos, pues déficit de presión de vapor, es la presión de vapor de saturación, por eso yo lo mencionaba en los ejemplos anteriores. Esto está elevado a 1 menos la humedad relativa partido por 100. ¿Sí? Aquí está un poco el cuadro que veíamos antes, cómo aumenta la presión de vapor, cómo aumenta cuando usted aumenta la temperatura, o sea, se relaciona con la temperatura. Va a cambiar el déficit de presión de vapor en la medida que nosotros cambiemos la temperatura de ese volumen de aire. Por eso que cambia a través del día. En la mañana usted tiene una temperatura, tiene una temperatura más bien más baja, ¿cierto? Por eso que las plantas no van a extraer agua a un ritmo rápido en la mañana, ¿no? Porque ¿quién es el encargado de que la planta tome el agua del suelo?
el ambiente, pues el déficit de presión de vapor. Entonces usted lo puede controlar muy bien y saber cuándo vamos a llegar a un pic en un verano. Pues obviamente vamos a llegar entre las 2 y las 4 de la tarde, es cuando el aire está con menor humedad relativa, está más seco, tiene más déficit de presión. Es ahí cuando se está extrayendo la máxima cantidad de agua de una planta y la planta, por supuesto, a través de sus raíces del suelo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo calcula? Usted me dice, ya, es re fácil, pero ¿cómo calculo la presión de saturación? Pues, ahí tiene otra fórmula para calcularla. La presión de vapor de saturación se calcula como 0.611 multiplicado por 10 y eso elevado a 7,5 multiplicado por la temperatura por 237 más la temperatura. Fórmula que pueden parecer enredadas, pero usted lo puede hacer en un Excel. Yo lo hice y se hace. Puede hacer esto en un Excel y puede llegar a tener su tablita de cálculo de déficit de presión de vapor. Pues. ¿Qué más? La temperatura lógicamente en grados Celsius. La tabla 5 recoge los valores de presión de vapor de saturación para temperaturas de uso más habituales. Y ahí hay algunos valores. Por ejemplo, a 10 grados en kilopascales es 1.227, ¿no? A 20 grados es 2,336, ¿sí? En la presión de vapor de saturación. A 30 grados 4,2 y en fin, ahí está la tabla que relaciona lo anterior. Y aquí, por ejemplo, yo hice esta tablita en la cual puse acá las temperaturas que más o menos se dan en el campo, ¿cierto? En un día de producción cualquiera. No es pleno invierno, ¿no? De primavera hacia el verano usted va a tener temperaturas de entre 20 y 40 grados, no llega a 40, pero para que tengamos el rango. Y acá arriba pusele el porcentaje de humedad relativa. Le puse un 30, un 35, un 40, un 45, y con eso se calcula entonces el déficit de presión de vapor, ¿ya? Que está en kilopascales. Entonces, yo puse aquí rango óptimo 0,3 a 1,5 kilopascales. Eso es lo que dicen algunas literaturas. Y yo me doy cuenta que no es tan así como dice. 0,3, para mi gusto, es muy bajo. Con 0,3, ¿por qué? Fíjese en lo siguiente. Si estamos en el verano, una temperatura, yo diría, buena para que las plantas estén trabajando y haciendo fotosíntesis, va a estar alrededor de los 30, 32 grados, ¿cierto? Eso es cuando la planta está haciendo calorcito y la planta está trabajando. Y el porcentaje de humedad relativa a esa temperatura en el campo yo me imagino que debe estar alrededor de los 40, 45% de humedad. Estoy pensando en el verano. ¿Ah? Y si usted se fija, ¿cuánto me da 30, por ejemplo? A 40% de humedad relativa me da 2,5 de déficit de presión de vapor. 2,5. Por lo tanto, a mí me gusta ese valor, 2,5. ¿Sí? 2,5 es, según yo, según mi cálculo que hice, es mejor que tener las plantas a 0,3 o a 1,5 incluso, porque a ver si yo busco 1,5, me lo va a dar aquí, me lo va a dar, a ver si hay otro por ahí, acá hay otro 1,5. Mira, se pueden encontrar diferentes combinaciones, pero aquí hay una 1,587. Ya se parece, a 22 grados, 40% de humedad relativa. Evidentemente que a 22 grados la planta no está haciendo su full transpiración, ¿no? Pues yo estoy seguro que a 30 grados la planta va a estar más exigida, ¿cierto? Y va a estar transpirando más que a 22 grados. Entonces, si busco otro 1,5, me lo encuentro por aquí, más o menos, aproximadamente con 37 grados y con 75% de humedad relativa. Y eso no lo vemos nosotros acá. Por lo tanto, digo, bueno, más o menos debe estar en este rango lo óptimo, incluso un poquito menos, 40 también por aquí, ¿ya?
Esto, como le digo a usted, si sabe un poquito de Excel, que no requiere mucho, no requiere mucho conocimiento, pues eleva, pone las temperaturas y va jugando con lo que es la temperatura y la humedad relativa y puede ir calculando los déficits de presión de vapor. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos transporte de agua y balance hídrico salino. Y aquí tenemos una raíz, ¿cierto? Sabemos que va a entrar por los pelos radicales, sobre todo por los pelos más finitos, más delgaditos, ¿no? Y esto se va a transportar a través del xilema y del xilema activo. Hay un xilema, ¿cierto?, que está en el centro, que es un xilema que no está funcional, pero el xilema activo, ¿cierto?, es el que va a conducir el agua, y cuando decimos agua y sales, ¿sí? Y cuando decimos sales, estamos hablando de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, zinc, en fin, de los elementos que nos interesan y que le interesan a la planta, lógicamente, utilizar, y ahí se va a la hojita y también se va hacia los frutos y se va hacia todos lados, todo tiene vasos conductores, todos los órganos de la planta tienen xilema y tienen floema, ¿cierto? Entonces por algo les puede llegar, eh, con facilidad el agüita, y les puede llegar también la, la nutrición, por el calcio. Y cuando hablábamos del Blossom End Rot, ¿se acuerda? Que era una deficiencia localizada de calcio. Claro, era porque le llegaba justo en la parte más distal del fruto del tomate, por ejemplo, no alcanzaba a llegar bien ahí, no había suficiente transpiración de la planta, entonces no alcanzaba a llegar bien ahí el agüita con ese calcio y se producía un déficit puntual de calcio, ¿ya? Y eso era porque a lo mejor usted tuvo algunos días nublados. Cuando hay días nublados, usted tiene baja temperatura normalmente y tiene humedad relativa alta, día nublado. ¿Y qué pasa ahí? Como el déficit de presión de vapor bajo, ¿sí? Entonces uno ya comienza a relacionar, pues un día nublado, la planta no va a absorber la cantidad de agua que absorbería en un día despejado con sol, está claro. ¿Pero por qué? Es por esta razón. No es porque la planta diga, no, hoy día no tomo agua, no, si la planta no dice nada. El ambiente el que hace que la planta se le saca o no le saca agua a la planta. Son estas propiedades que estamos hablando que tiene la atmósfera y esta déficit de presión de vapor. ¿Sí? Le hemos dado harta vuelta a esto porque creo que es la base para entender bien cómo funcionan las plantas, ¿no? ¿Ok? Seguimos, seguimos con este otro, al otro lado. Aquí. Y lógicamente, aquí lo que tenemos es la transpiración de una planta que está aquí a las 6 de la mañana y después tenemos a las 6 de la tarde. Ese es el rango en que la planta hace su máximo de transpiración y va como con un retraso, como dice aquí, temporal del balance de transpiración, absorción de agua. Aquí va la transpiración y de atrásito va la absorción del agua. Entonces se produce como con pequeño desfase, pero tiene la misma forma. Si sube la transpiración, va a haber mayor absorción de agua. Cuando empieza a bajar la transpiración, pues también baja la absorción de agua. Es una cosa que va unida, una va unida con la otra. Entonces dice cantidad relativa de agua en gramos por cada 2 horas. Claro, fíjese, mientras más, es más capaz de absorber más agua. ¿Sí? La transpiración típica, pues esa curva que se produce, curva de Gauss, que le llaman algunos. Ahora, el estrés hídrico, vamos a ver aquí, ¿qué ocurre cuando estamos con estrés hídrico? Cuando tenemos la posibilidad de, de que el ambiente pueda sacar agua a la planta, pueda transpirar bien, pero ocurre un estrés hídrico.
ocurre algo, ¿cierto? Entonces, cuando nos está faltando el agüita para poder seguir el ritmo de una buena transpiración, eso se llama un estrés hídrico, le está faltando agua a la planta. Reducción de la expansión celular, pues lógicamente que va a afectar al crecimiento, evidentemente. Grandes aumentos en la relación raíz de parte aérea, o sea, la raíz va de todas maneras a buscar, a explorar más, a buscar más, va a haber un mayor desgaste energético de parte de la planta por tratar de aumentar su área de exploración en el suelo, para ver dónde hay más agüita. Es por eso que es tan importante estos riegos tecnificados, por ejemplo, el riego por goteo, que usted le va poniendo el agua a la zona radicular, ¿cierto? Le está poniendo el agua a las plantas, justo donde lo necesita, ahí. Cosa que la raíz no tenga que explorar más otros sectores para abastecer bien a la planta. La planta está trabajando bien con esa cantidad de agua. Por eso que es eficiente, por eso que hace gastar menos energía la planta en producir raíz, por ejemplo. Produce la que necesita, y la que necesita usted la define en un bulbo de humedad, que usted lo define. Lo quiero más grande, lo quiero más pequeño, pongo 2 líneas de riego, pongo 3 líneas de gotero, pongo 4, hemos hecho experimentos de 4 líneas por gotero. Yo creo que lo bueno es 2. 3 no es malo, porque usted pone una línea en el centro pegado al tronco y las otras 2 líneas a los lados y distribuye mejor la humedad. Y 4 también es estupendo, pero claro, el costo es el doble, ¿cierto?, de lo normal. Entonces, ahí hay que ver si se paga o no se paga eso tan óptimo que uno pueda encontrar. Bien, estamos aquí, seguimos para acá con esto. Abscisión de hojas y frutos, especialmente tras la desaparición del estrés. Claro, después ya como consecuencia de ese estrés ya se empiezan a caer los frutos, tiene un delay, tiene un retraso. Y las hojas también se pueden caer, ¿no? Usted ve a los pobres árboles ahí con la mitad de la hoja en el suelo porque pasaron un estrés tremendo. Hay una estimulación de la iniciación floral. Sí, pues, con este estrés lo que hace usted es que como que la planta entiende que ya está en una etapa final y trata de alguna manera esa es la interpretación que le damos los hombres, pues, ¿no? El ser humano. Trata de alguna manera de seguir, de conservar la especie y adelanta su floración. Hay un incentivo a la floración porque ya ve que ya sufrió un estrés muy grande. Hay gente que juega con esto, y digo juega porque es muy peligroso, pero juega con estrés hídrico a nivel de floración, ¿no? Cuando va a venir la floración, le cortan el agua a los frutales fundamentalmente, no se da en lo hortícola, pero sí en lo frutal, entonces le restringen el agua, cosa de que la planta como que estimule más esto de la iniciación floral, pero muchas veces se pasan para el otro lado y en vez de lograr eso, pues, causan un tremendo desastre. Así que tenga cuidado si lo va a practicar, hágalo en un sector reducido del campo, en algunas hileras, en algunos árboles, usted mismo ahí regule el agua, qué sé yo, y haga sus propios experimentos. Eso es lo mejor, por cierto. No hay que cortar las iniciativas para nada, pero hágalo en forma responsable. Pues después, ya que usted vea que más o menos le tiene agarrado el pulso a esa reducción de agua antes de la floración, entonces ya pudiera usted masificar más y con mucho cuidado, bueno, todos los suelos son iguales. Ya hay algunos asesores que ya le tienen tomada la mano y le funciona muy bien, pero es una técnica delicada, ¿sí? Bien. Estimulación inicial de la floración, disminución de asimilación de CO2 y fotosíntesis, claro, pues si la pobre planta ya está, imagínense, está súper estresada, pues todo se complica, todo. La fotosíntesis indudablemente, pues. ¿Qué más? Aumento de la capacidad absorbente de las raíces. Claro, la raíz es el organismo encargado de sacar agua, pues, de hacer que la planta mantenga una temperatura a través de la transpiración, ¿cierto? Mantenga una temperatura adecuada, por lo tanto se esfuerza más todavía esa capacidad absorbente de las raíces.
hay disminución de la síntesis proteica, eso se llama aislamiento. ¿Qué más? Hay disminución de la síntesis de citoquinina, por mencionar algunas cosas. Esto yo lo tomo de la bibliografía, lo pongo aquí, pero podría llenar diapositiva y diapositiva con problemas que se producen con el estrés hídrico. Yo diría que aquí son como lo principal o lo más evidente, ¿ya? Acumulación de azúcares, aminoácidos libres, especialmente prolina y poliaminas, ¿sí? Por lo menos esto es lo que se ha descrito, ¿cierto? Cuando en situaciones de estrés, que es lo que puede ocurrir. Bien. Dice, en condiciones no salinas, el citosol, o sea, el contenido interno de la célula, eso se llama citosol, dice, en condiciones no salinas, o sea, condición normal, contiene de 100 a 200 milimoles de potasio. ¿Ya? Ahí están dando vuelta. Y 1 milimol de sodio, más o menos, esta es una referencia, ¿cierto? Modificaciones grandes de esta relación o altas concentraciones de sales totales inactivan las enzimas e inhiben la síntesis de proteínas. Así, la fotosíntesis es inhibida cuando concentraciones elevadas de sodio y de cloro se acumulan en los cloroplastos al lesionar sus enzimas. Claro, con estrés es lo que pasa, que se le concentran las sales. Es como cuando usted tiene un vaso de agua con 1 gramo de sal y usted lo prueba y tiene un gusto salino, pero si le saca la mitad de agua y lo prueba, pues tiene 2 o más veces ese gusto salino, pues se concentran las sales, ¿cierto? Dice, esto ocurre en todas las plantas. Las tolerantes a la salinidad, fíjese, porque es cierto, hay plantas que toleran una palmera, pues ahí, que las que crecen al lado del mar, o plantas desérticas también, que son más tolerables a la salinidad. Por ejemplo, el palto no es tolerable a la salinidad para nada, pero un tomate es bastante tolerable a la salinidad. Usted puede regar con 3 de conductividad eléctrica y puede regar los tomatitos, ¿no? No lo mismo con los que son sensibles a las sales. Bueno, dice aquí, esto ocurre en todas las plantas. Las tolerantes a la salinidad, ¿qué es lo que hace? Simplemente son capaces de excluirlo de la zona fotosintéticamente activa de la hoja o compartimentarlos en vacuolas, o sea, son capaces de las sales estas, sobre todo sodio y cloro, de aislarlo, y sigue funcionando, ¿cierto? Algunos mecanismos de resistencia o tolerancia a la salinidad se citan a continuación. Por ejemplo, disminución de la absorción de sodio mediante el desarrollo de transportadores muy específicos de potasio. Claro, si usted está en condiciones de salinidad no va a seguir tomando sodio, trate de parar el sodio. Entonces lo hace con estos transportadores que sustituyen que pudiera entrar el sodio, lo sustituyen por potasio. Desarrollo de bombas de extrusión de sodio en la membrana celular, o sea, sacan el sodio, lo tiran para afuera, lo apartan. Excreción de cloruro de sodio, o sea, de sal, a través de las glándulas secretoras de la hoja, que se llaman hidatodos, ¿cierto? Cuando usted ve una hoja de palto en la zona central en Santiago, por ejemplo, yo vivía en un barrio ahí en Santiago y por ahí en una que otra casa tenía un palto, pero todas las hojas, todas las puntas de la hoja de palto estaban quemadas. Claro, uno no sabe por qué pasan esas cosas. Después cuando, claro, estudiamos nosotros nuestra profesión, entendemos que lo que hace es, la planta junta todas estas sales perjudiciales, como son sodio, como son cloro, y la junta y la empuja hacia la parte de la hoja, hacia el final de la hoja. Y la junta como usted va a botar así basura y lo junta ya al final. Pero se empieza a juntar tal cantidad de basura que empieza a ser tóxica y las células ya no son capaces de aguantar esa cantidad de sales y se empiezan a morir las células y se producen esta muerte apical, ¿cierto? Primero, lo más pequeñito, en la punta de la hoja, y después, en la medida que va aumentando, se sigue quemando hacia atrás la hoja. Pero lo que hace es
es como sacarlo y agruparlo en un sector, ¿sí? Acumulación de sodio en exceso en las vacuolas, pueden acumular, ¿cierto? Como una forma de, de controlar esta cantidad de sodio tan grande que está entrando por el estrés en las vacuolas, cosa de que no les afecta a su fisiología, y sustitución parcial de potasio por sodio en funciones metabólicas. Pues claro, pues ya que tengo tal cantidad de sodio, lo voy a ocupar, el potasio lo voy a sacar y lo voy a reemplazar por sodio. Acuérdense que son cationes monovalentes, no son lo mismo, pero ante una cosa tan extrema pudiera entonces haber una sustitución. ¿Sí? Bueno, son las 5:15, vamos a descansar 15 minutos y volvemos a las 5:30. ¿Les parece, jóvenes? Ya, profe. Muy bien, a descansar, a pararse, a tomar agüita. Ok, vamos volviendo entonces a la segunda parte de la clase y vamos a compartir la pantalla. Vamos acá. Compartir. Ok, ok, ya esto ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos un dato, ¿cierto? Nos dicen que las hojas pasan de sumidero, o sea, es decir, de órganos que no están aportando, a fuente, es decir, a que ya comienzan a aportar al resto de la planta cuando tienen la mitad de su tamaño definitivo aproximadamente, ¿sí? Esas son las hojas, o sea, las hojas cambian de estado. Los frutos no, los frutos siempre son sumideros, es decir, nunca van a aportar, sino que van a ir solamente acumulando. Y bueno, aportar, digo, al funcionamiento de la planta, pues lógicamente aportan a la preservación de la especie a través de las semillas, ¿cierto? Bien. La absorción y transporte de nutrientes, como les decía, a modo de general, no, aquí no vamos a entrar en fisiología fina, sino que solamente como cultura general y como ver cómo lo podemos relacionar con nuestro tema que es la nutrición, ¿cierto? Entonces tenemos absorción y transporte de nutrientes y un transporte pasivo y un transporte activo, ¿sí? El pasivo ocurre con el flujo transpiratorio, ¿sí? Buenos ejemplos de esto son el potasio y el calcio, sobre todo, ¿cierto? Clásico transporte a través de la transpiración. Y el transporte activo, bueno, aquí sí, requiere energía para poder meter, ¿cierto?, los elementos nutricionales, minerales que requiere la planta. Requiere energía, hay un gasto de energía, y ahí hay carries, hay bombas iónicas, y aquí hay un esquema de cómo puede ser, pero como le digo, no es nuestro tema profundizar en esto. Con respecto a la luz y la fotosíntesis, un día de sol recibe aproximadamente unos 2000 micromoles por metro cuadrado por segundo de fotones. Mire lo que hemos llegado a medir. Paquetes elementales de energía, los fotones, ¿no es cierto? Son los paquetes elementales, lo que equivale en unidades de potencia a unos 1000 watts por metro cuadrado aproximadamente. Un día medio, ¿no?, de luz. La radiación luminosa, dice, ocupa una franja pequeña del espectro electromagnético, ¿cierto? Estamos hablando de 400 a 700 nanómetros, que es la misma que la luz visible nuestra. Y se llama también radiación PAR, por sus siglas en inglés, y supone la mitad aproximada en watt por metro cuadrado de la radiación solar recibida. O sea, la mitad se puede ocupar como energía para producir fotosíntesis de lo que recibe un día normal. Debe quedar claro que en una planta no todas las hojas reciben la misma intensidad. Pues claro, fíjese usted, imagínese un parrón, las hojas de arriba son las que más están recibiendo la energía, y las del un poquito más abajo, un poco menos, y las de más abajo incluso se ven
a veces parrones que no están bien deshojados se ven hojas amarillentas. Esas hojas pues, no están recibiendo nada. Por eso hay que hacer deshoje para meter luz dentro. En algunos árboles también se pueden hacer deshojes cuando ya están muy frondosos. Hay que hacerle algunas ventanitas para meter luz para que puedan trabajar adecuadamente. ¿Qué más? La acumulación de energía se mide en joules por centímetro, ¿sí? En un día de buena radiación fotosintética está alrededor de entre 1500 1800 joules por centímetro. Esa es como la energía acumulada, ¿ya? Y la otra energía es la energía que está ocurriendo en el minuto, ¿ya? Los watts por metro cuadrado, por ejemplo, es una energía instantánea. Es como hablar de un caudal, ¿cierto? Y hablar de los metros cúbicos que estás acumulando de agua. Es más o menos para hacer un símil. Y lógicamente se ve beneficiada con el CO2, la fotosíntesis, eso está claro. Bueno, esos eran unos pequeños apuntes solamente. Bien, diseño básico del riego por goteo. Aquí dice que el riego pasa a ser probablemente uno de los procesos más difíciles de ejecutar en forma correcta, ¿cierto? En fertirrigación, a veces por un mal manejo y otras veces por un mal planteamiento en su diseño hidráulico. Claro, ¿qué ocurre? Que a veces los diseños de riego los hace un ingeniero hidráulico, los diseños de riego agronómico. Y desde el punto de vista de la hidráulica, pues, está todo muy bien, pero está fatal desde el punto de vista agronómico, ¿sí? Entonces siempre tenemos que, cuando usted vaya a participar en esto, tiene que estar sentado el ingeniero hidráulico, pero también el ingeniero agrónomo, el que va a definir cómo quiere que el sistema funcione, dónde debe partir los sectores de riego, dónde detectó que son suelos arenosos y suelos arcillosos. Al ingeniero hidráulico le da lo mismo, él tira una serie de líneas y funciona, y con eso ese es su trabajo. Pero nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que definir aspectos agronómicos justamente de este sistema, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Aquí hay una aproximación del diámetro de mojado, y tómelo como una tabla más de las que hemos dado siempre como referencia, solamente aproximaciones, del diámetro de mojado en centímetros para un emisor de 4 litros, ya está definido, un emisor de 4 litros por hora, y profundidad de mojamiento de 80 centímetros. Entonces, ¿cuál será el diámetro de mojado? Aquí está, pues si es una textura ligera, va a ser 50 centímetros, si es media, va a ser 100, y si es pesada, va a ser 110. Siempre va a obtener un mayor volumen de mojado, con texturas más pesadas, pues, con textura arcillosa. ¿Se acuerda la forma del bulbo típica que se producía y se asociaba en suelos arenosos a una zanahoria? Así se distribuye el bulbo. En suelos de textura media a una manzana, y en suelos de textura arcillosa como una cebolla, así más achatado hacia los lados, ¿sí? Bien. Aquí tiene otros tablas referenciales, repito, referenciales, en que tenemos para un suelo arcilloso aquí arriba y acá abajo para un suelo arenoso. Tenemos el espaciado entre los emisores. Uno dice, bueno, eh, cada cuántos centímetros pongo un gotero con respecto a otro gotero. Eso va a depender del suelo, evidentemente. Un suelo y del caudal, pues se relacionan las dos cosas. Por eso que hay un cuadrito aproximado, ¿no? Yo siempre recomiendo que usted lo haga en el terreno. Ahí vaya con una línea de gotero y vaya probando distintas, con un bidón, no sé, ingénieselas, pero si lo quiere hacer bien, lo tiene que hacer en terreno, tiene que hacer las pruebas en terreno. Y usted va a determinar, y más o menos indica la lógica en un suelo de textura media, separaciones de 50 centímetros, 70, hasta 1 metro, separaciones entre goteros, y en la medida que las texturas sean más arenosas, por ejemplo, tiene que poner los goteros más cerca, porque no se alcanza a formar el bulbo, pues. Se forma o sea, perdón, sí se forma un bulbo, pero no es lo suficientemente ancho
Si usted pone dos goteros muy alejados, no se van a alcanzar a traslapar, que es lo que andamos buscando. Entonces tiene que buscar ahí el punto, acercarlo hasta que usted define cuánto es la distancia, ¿sí? Hay aproximaciones como estos cuadros que le dicen cuánto más o menos es esa distancia entre los emisores para un suelo arcilloso y para un suelo arenoso, obviamente más cerca a estos caudales dados, porque el caudal también influye, pues si tiene mayor caudal, pues los puede separar un poco más. Si tiene menor caudal, como está aquí, tiene que acercar un poco más los goteros. ¿Mm? ¿Qué más? Aquí tenemos un bonito bulbo con un bonito traslape, ¿sí? Mire, aquí hay un gotero, aquí está el otro gotero, aquí le van las líneas para allá y forma este gran bulbo. ¿Pero por qué? Porque tiene un buen traslape. Este es un bulbo, esto que va aquí, eso es un bulbo. Y este otro que va por acá es otro bulbo. Entonces, esto de aquí del centro es la zona de traslape de los bulbos, que es lo que tiene que ocurrir para que usted tenga un bulbo grande, completo y bien abastecido. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos los errores. Pues mire, fíjese ¿qué le parece a usted esta separación de línea de gotero? ¿La pueden ver bien, jóvenes, esa foto? La de la izquierda, esta. Sí, profe. Ya, ¿y qué ves ahí, Vania? ¿Qué problema pudieras ver ahí? ¿O algún otro estudiante? ¿Qué problema pudiéramos tener aquí o que se está evidenciando? No que pudiéramos, está el problema, está ahí, pero ¿cuál es el problema? Se ve como la humedad como muy separada. Están muy separadas, ¿cierto, Vania? Entonces, Ujú. fíjate, al estar tan separados, aquí se forma el bulbo, mira, estas son sales, y te muestra claramente, el gotero está ahí al centro, te muestra claramente que se formó el bulbo ahí, pero este otro gotero que está aquí, formó este bulbo por acá, no se alcanza a traslapar, fíjate. Acá, este gotero que está aquí al centro forma este bulbo por acá, no alcanza a traslapar con esto de acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercar más las mangueras para que puedan formar un solo bulbo y todas las sales desplazarlas hacia los lados. ¿Sí? O sea, es preferible tener esto, aunque esto también no está bien, porque ¿cómo va a poner las dos líneas juntas? No, tiene que separarla, pero si usted está observando esto, quiere decir que le quedaron muy separadas. ¿Sí? Bien, seguimos. La necesidad hídrica, aquí hablamos de la dosis de riego, ¿cierto? Eh, Está dada por la retención de agua del suelo, de agua útil del suelo, que se llama, ¿no? Capacidad de retención de agua útil del suelo o de un sustrato. Tiempos o volúmenes de riego superiores a esta capacidad, o sea, al agua útil que puede tener el suelo, pueden causar drenaje excesivo, lavado y en ocasiones asfixia radicular, porque está echando más agua de la que corresponde. Y aquí hay una fórmula para calcular esta agua útil, que se calcula en metros cúbicos por hectárea. Es una aproximación también, como todas las cosas, todo hay que comprobarlo, ¿cierto?, en terreno. Pero aquí nos dice que el agua útil usted puede ser, y el resultado te lo va a dar en metros cúbicos por hectárea. Es 25 por el porcentaje de arcilla que te salió de tu análisis de suelo, más 9 multiplicado por el porcentaje de limo, más el porcentaje de arena que te salió en tu análisis de suelo. Todo eso que te dé ahí, tú lo multiplicas por la densidad aparente, ¿cierto? Y lo multiplicas por la profundidad de la raíz activa en metros. Si tú haces esta ecuación, entonces te va a dar un valor de agua útil dependiendo de los suelos. Esto es una aproximación. ¿Sí? Y aquí tenemos que dice la dosis práctica de riego vendría dada por el uso del 10% del agua útil estimada. O sea, si te dice que tú necesitas 500 metros cúbicos, ya cuando se hayan consumido 50 metros cúbicos, ¿cierto? Ya tú has gastado un 10% de tu agua útil,
sería recomendable volver a regar para no perder rendimiento. Entonces, esto es lo que dice el gráfico. Aquí está la pérdida de rendimiento en la medida que vas bajando en la ocupación del agua, ¿no? A un 90 no hay ninguna pérdida de rendimiento. O sea, hay un poquito, pero muy poquito. A 100 no hay pérdida, a 90 hay muy poquito, y así al 50% tú ya tienes una pérdida de rendimiento, ¿no? Bueno, también estamos hablando de cosas aproximativas. Ahora, tenemos aquí un bulbo, aquí mejor en esta de aquí, tenemos un bulbo de riego, que ahí se muestra. Estos aparatos son tensiómetros, ¿cierto? Los tensiómetros son muy útiles porque nos van a indicar, dependiendo dónde lo queramos poner, nos van a indicar ciertas cosas. Por ejemplo, dice aquí, el menos profundo, el que está a 20 a 30 centímetros, o sea, este tensiómetro que usted pone aquí, ¿sí? ¿Sí? Dice, está en el centro de la raíz y nos indica cuándo regar. Cuándo regar. Usted define una cantidad de tensión relacionada con una humedad de suelo. A mayor tensión quiere decir que el suelo está más seco, y a menor tensión quiere decir que está más húmedo, ¿sí? Acuérdese que la tensión es lo contrario a la presión. La tensión es lo que está sacando el suelo. Entonces, mientras más tensión está sacando con más fuerza, se está secando más. Un suelo más seco tiene más ese potencial negativo, tiene más tensión. Un suelo más húmedo tiene muy poquita tensión, incluso cero, ¿ya? Por lo tanto, los valores de los tensiómetros empiezan en cero cuando está todo regadito, todo húmedo, y en la medida que el suelo se empieza a secar, ¿sí? Porque la raíz empieza a tomar agua y la cápita superior también por una evaporación directa, eh, comienza a aumentar o a disminuir ese potencial hídrico en el suelo, y empieza a aumentar la tensión, empieza a marcar en el tensiómetro, ¿sí? No sé si han hecho riego ustedes, si han visto los tensiómetros, pero son muy, muy útiles. Entonces, el que usted pone aquí cerca de donde están las raíces le va a indicar cuándo regar, cuándo regar. Y el otro tensiómetro que usted puede poner es un tensiómetro que lo pone, es un tensiómetro más grande, más largo, que lo puede poner hasta donde usted quiere, le interesa la humedad. Por ejemplo, aquí a 50 centímetros me interesa la humedad, a 60, 80, 100 centímetros no me interesa, porque ahí ya no tengo las raíces están todas entre los 10 y los 50 o los 40 centímetros. Por lo tanto, usted pone el segundo tensiómetro a 50 centímetros y este le va a indicar cuánto regar. Entonces, fíjate, uno me indica cuándo regar porque el agua se me va a ir consumiendo. Yo digo, ahora tengo que regar. Pero claro, riego, pero ¿cuánto riego? 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Quién me va a decir cuánto regar? Va a ser el segundo tensiómetro, porque cuando el suelo se empieza a secar, aquí también lo afecta a los dos. Pero cuando usted se pone a regar, el primero que empieza a reaccionar es el de 20 a 30 centímetros, el de 12 pulgadas. El primero que empieza. Y el otro, sin embargo, el más largo, usted lo lleva 1 hora regando y el tensiómetro pequeño ya reaccionó bien, está donde queremos tenerlo, pero resulta que el más grande, el que está más profundo, todavía no empieza a reaccionar. Quiere decir que el agua todavía va bajando, todavía no ha llegado a la cápsula aquí para que baje el valor de tensión. Una vez que reacciona este tensiómetro, el segundo, eso usted tiene que parar. Ahí le dice cuánto regar, hasta ahí usted para. Entonces, esa combinación de tensiómetro es muy buena para el riego. Siempre todo esto apoyado por la observación visual, ¿cierto? Una calicata, un hoyito, qué sé yo, tomar con la mano, siempre tiene que asociarlo con observaciones visuales. Están los lisímetros también, pero ya prácticamente son cosas de estudio, de estaciones experimentales. En el campo prácticamente esto no se hace, ¿ya? Aquí hay unos instrumentos también que nos pueden indicar el tema del riego. Están los tensiómetros y lo que hablábamos recién, pero también hay una sonda con unas cápsulas
que nos dan una señal eléctrica y eso lo relacionamos con una humedad que pueda tener el suelo. Están los dendrómetros también, que son aparatitos mecánicos, ¿cierto? Que se conectan directamente al tronco del árbol y en la medida que el árbol está tomando agua, ¿cierto? Hay una tensión desde arriba de la atmósfera y eso contrae el tronco y esa contracción usted la puede medir con este aparatito, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Y eso, pues, la revisión directa es fundamental, fundamental. Ocupar la pala y ver, darnos cuenta cómo está la humedad, cuál es la humedad óptima que nosotros hemos detectado para que las plantas funcionen bien. Eso es muy importante. Uno lo logra indudablemente a través del tiempo, pues esto no es instantáneo, uno poco a poco lo va aprendiendo, pero es una de las buenas formas de hacerlo. Sistema de inyección de fertilizantes, este es un sistema típico en el cual usted tiene una aspiración, ¿cierto? De que viene desde un embalse o desde un reservorio que se llama, se aspira, se está conectado con el sistema del abono, ¿cierto? En la cual puede aquí haber un sistema que chupa, ¿no? el abono a través de esta succión que está haciendo a través de la bomba y entonces impulsa hacia el cultivo, hacia el frutal, hace una impulsión usted. Este es un esquema es una cosa muy básica la que le estoy diciendo, ¿eh? Se lo estoy diciendo en 3 palabras cómo funciona un sistema de inyección de fertilizante. Pues en la realidad es más complejo, pero más o menos para darnos una idea. Tengo que tener una fuente de agua, tengo que tener una bomba que tome eso, tengo que tener una combinación de esa bomba con los depósitos de abono y luego tengo que impulsarlo. Y aquí viene el sistema Venturi, ¿cierto? Que está relacionado con nuestro amigo Bernoulli, ¿no? Este científico que se descubrió que cuando usted tiene una tubería y que cuando hace un estrechamiento aquí por una ley de la conservación de la energía, este volumen de agua que viene aquí es el mismo que está pasando por acá. Pero, ¿cómo va a ser posible que este volumen que yo tengo aquí, ¿no? Supongamos que hago un delta aquí volumen y lo va a pasar por aquí si esto es más angostito. Bueno, para que eso ocurra, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí en esta zona de presión de la tubería ahí? ¿Se acuerda de este teorema de Bernoulli? Tiene que aumentar la velocidad y disminuir la presión. ¿Sí? Al aumentar la velocidad aquí en este tramo, disminuye la presión para que conserve la energía. Dijimos que estaba basado en el principio de conservación de la energía. A una misma velocidad y presión, tengo un caudal que es el mismo caudal de aquí, por lo tanto, si se aumenta la velocidad, tiene que disminuir la presión para que mantenga la igualdad. Al ocurrir eso, ocurre entonces una disminución de presión y esa disminución de presión provoca una succión. Y esto es el principio maravilloso que se descubrió para que nosotros podamos, a través de tuberías, ¿cierto? Flujo de agua, poder succionar y meter dentro de la tubería otro líquido. De lo contrario, si esta tubería no tuviera este sistema así, fuera recto, tendríamos que inyectar con presión, para más presión de la que tiene aquí, porque si no, no se nos va a salir el agua, para inyectarlo con presión. Pero aquí no utiliza más presión, sino que utiliza la forma de la tubería nomás, ¿sí? Esto es Bernoulli, el sistema Venturi. Y ahí hay un ejemplo, son unos tubitos aquí, se ocupa mucho en el campo, y en forma casera también se ocupa mucho, en la cual se hace pasar agua. Y aquí usted, por ejemplo, tiene el bidón donde le interesa inyectar el fertilizante. Entonces el agua pasa aquí, va a tener que tener una presión sí, de trabajo, estrangula aquí esta válvula y entonces el agua empieza a pasar por aquí, pasa por el Venturi, aquí está el Venturi, se produce esta diferencia de presión, succiona y lo vuelve a meter aquí al sistema. Entonces usted está aprovechando una sola energía, por decirlo así, una energía de presión del sistema que lo tiene que tener a presión para poder extraer aquí
en lo que usted quiere aplicar. Pues aquí en este caso es fertilizante, pero pudiera ser un fungicida, un insecticida, en qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos en los equipos automatizados, en las cabezales de riego, que si no estuviéramos en esta pandemia ya hubiésemos ido a visitar algunos predios. Tenemos sondas de conductividad eléctrica y temperaturas aquí, y sondas de pH, y aquí tenemos a la entrada del agua sondas de conductividad eléctrica. Nos están constantemente dando ese dato. Aquí hay sistemas de inyección, todos estos de aquí son los inyectores, y ahí funcionan los Venturis también, con sus bombas auxiliares, y en fin, está muy tecnificado el sistema de riego hoy en día, es muy bonito. Y por supuesto que están el automatismo del control. Aquí tenemos los programadores y los controladores de riego. Aquí es donde usted programa sector 1, voy a regar entre tal y tal hora, después vayas al sector 3, riegue entre tal y tal hora, o riegue tal volumen de agua, como usted quiera programarlo, ya sea por tiempo o por volumen de agua, ¿sí? Entonces son los programadores de distintos tipos. El Silema, que es uno de los más conocidos porque es de Netafim, pero hay otras marcas también, evidentemente. Bien, entonces mira, terminamos esta parte de la clase, pero vamos a ver una guía práctica en lo que nos resta de la clase, para ir avanzando también con algo de ejercicio. Jóvenes, preguntas, consultas de lo que acabamos de ver. Por mi parte no, Por mi profe. parte no, profe. Perfecto, muy bien, excelente. Les recuerdo que esto ya está subido en el aula. Claro, lo subí antes de que me diera la gripe, pues. Entonces voy a actualizarlo y lo voy a poner en la semana esta que estamos, ¿ah? Y esta grabación también, por supuesto. Ya, entonces mira, veamos esto otro. Veamos el Excel que tenía preparado, que lo tengo aquí. Compartir. Ahí está. Voy a minimizar este otro de acá, o lo voy a sacar simplemente. Ahí está. Y este lo voy a agrandar un poquito. Sí, se ve bien, jóvenes. ¿Ven que dice guía Fertirriego 3 y 4? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, bueno, decía 11 porque era ahí cuando lo quería pasar, pero después no pude hacerlo, después vino la semana de receso y ahora estamos aquí. Así que vamos a actualizar esta fecha inmediatamente y le vamos a poner la fecha que tenemos hoy. No, este otro teclado por acá. Acá. 25. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuántas unidades de fósforo? Dice. ¿Cuántas unidades de fósforo aportan 3,5 litros de ácido fosfórico, ¿no? H3PO4, que tiene un 72% de pureza y tiene 1,62 de densidad, ¿cierto? Gramos por centímetro cúbico. 1,62. Claro, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque muchas veces se aplica ácido fosfórico y no se tiene la claridad de saber cuántas unidades de fósforo aplicamos. ¿No? Se dice, no, que 1 litro de ácido fosfórico es una unidad. No es así. Va a depender del porcentaje que tiene el ácido fosfórico y, por supuesto, de su densidad. A mayor porcentaje, mayor densidad, pero va a depender de esto, ¿ya? Entonces, lo vamos a aprender a calcular. Es muy fácil, pero que no todo el mundo lo sabe, pero bueno, ustedes lo van a saber ahora. Después, segunda cosa, ¿cuántas unidades de nitrógeno aportan 8,3 litros de ácido nítrico? Ácido nítrico, HNO3. También pues, ocurre lo mismo. Hoy estamos aplicando ácido nítrico. Ah, qué bueno para los bicarbonatos. ¿Se acuerdan que hemos calculado con estos ácidos? Ya, pero está bien. Calculé la dosis para los bicarbonatos, neutralizarlo y todo, pero ¿cuánto aporte estoy haciendo en unidades de nitrógeno? Y ahí también hay que saber hacer el cálculo, ahí está. Y el último era de las conductancias. Yo me acuerdo que hicimos este ejercicio en clases pasadas, así que no lo voy a ver,
pero ¿se acuerda que dábamos los 1000 equivalentes, dábamos las conductancias y después teníamos que ir multiplicando? Y cuando tenía valencia 2, multiplicábamos por 2 y eso nos daba aproximadamente un cálculo. Yo me acuerdo que eso lo habíamos hecho. Así que, bueno, vamos con lo medular, pone en esta guía de ejercicio, que es ¿cuántas unidades de fósforo aportan 3,5 litros de ácido fosfórico? Esa es la pregunta. Y te dan el dato. Te dicen que tiene un 72% de pureza y tiene una densidad de 1,62 gramos por centímetro cúbico. Perfecto, con esos datos lo podemos calcular. Pero ¿qué tenemos que saber nosotros? Tenemos que saber que por un mol de P2O5, nosotros obtenemos 2 moles de ácido fosfórico. Esa es como la gracia o la base o el conocimiento técnico para poder calcular cuántas unidades de fósforo nosotros vamos a aplicar. Si usted no tiene esta relación que está aquí, no lo podemos hacer. Y aquí está claro, ¿cierto? Que este balance está bien porque tengo 2 fósforos, tengo 8 oxígenos, tengo 3, 5, 8, 2, son 8 también, 2 por 4, 8, bien, ya me había asustado ya, pero no, 5 más 3 oxígenos son 8 y aquí 2 por 4, 8, bien, hidrógenos 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, entonces químicamente lo tenemos bien balanceado, entonces esto es importante, un mol de P2O5 se obtiene a partir de 2 moles de ácido fosfórico. ¿Ok? Vale. Entonces, mire, 3,5 litros, voy a agrandarlo un poquito. Voy a agrandarlo un poquito para que lo veamos bien. Y ahora lo voy a mover un poquito para acá. Ahí. 3,5 litros, que era lo que nos estaban dando, pesan. ¿Cuánto pesan? Bueno, me voy a la densidad. ¿Se acuerda que ya también esto es muy similar a los ejercicios que hacíamos anteriormente para calcular los 1000 equivalentes? Ya. 3,5 litros lo multiplicamos por 1,62, que esa es la densidad que tiene, y nos da que 3,5 litros de ácido fosfórico pesan 5,67 kilos. Muy bien, hasta ahí todo muy bien. Pero en estos 5,67 kilos no todo es ácido fosfórico. No, ¿por qué? Porque tenía un 72% de pureza, pues, ¿se acuerda? Entonces, tenemos que tomar estos 5,67 kilos y multiplicarlos por el 72% o por 0,72 de una. Y eso te da 4,082 gramos, o sea, 4 kilos con 82 gramos. Y ahora sí, de ácido fosfórico, ¿sí? Ojo con eso, ahí lo tengo. Después, yo tengo que saber el peso molecular del ácido fosfórico, tomo mi calculadora, ¿cierto? Y me da que son 98 gramos mol. Y el peso molecular del P2O5, ¿cierto? Que son la forma en que, química en que se miden las unidades de fósforo, es 142 gramos mol. Ok, entonces aquí decimos que en 4082 gramos de ácido fosfórico, que eso nos dio los 5,67, que ya eran los 3,5 multiplicados por su densidad, nos dio 5,67, lo multiplicamos por la pureza, y eso nos dio los 4082 gramos, pero ahora sí, de puro ácido fosfórico, en esos 4082, si yo los divido por su peso molecular, me va a dar cuántos moles tengo, ¿cierto? En esa cantidad de litros, en los 3,5 litros, me da que tengo 41,65. Ah, entonces los divido por 2, ¿sí? Acuérdense que serán 2 para formar 1, y eso me da 20,83 moles de P2O5. Ahí está. Que bueno, ya tengo los moles de P2O5, pero todavía no sé cuántas son las unidades. No, porque ahora tiene que esos moles multiplicarlo por su peso molecular para que le devuelva los gramos de P2O5. Lo hacemos y ahí sí
me da 2.957 gramos de P2O5. O sea, aproximamos, ¿cierto? Aproximamos a 2,96 unidades. ¿Por qué? Porque 1.000 gramos es 1 kilo y 1 kilo es la unidad. Una unidad de fósforo es 1 kilo de fósforo o 1 kilo de P2O5. 1 kilo de nitrógeno es una unidad de nitrógeno. Entonces, si tenemos 2.957 gramos de P2O5, lo divido por 1.000 y me da 2,96 unidades de P2O5. ¿Ves? Entonces, ¿cuánto teníamos al inicio? 3,5 litros de ácido fosfórico. ¿Y cuántas unidades de fósforo aportan esos 3,5 litros? Con esas características, pues, con 5, perdón, con 2, con 72% de pureza y con 1,62 de densidad. Con esas características, esos 3,5 litros, a usted le van a aportar 2,96 unidades de fósforo. Entonces usted calcula cuánto ha tirado por hectárea de ese ácido fosfórico y lo transforma en unidades de fósforo para su cuadro de nutrición que usted está elaborando, y los tiene que considerar porque son aportes de fósforo, ¿ya? Y así no tiene que hacer aportes extra o tiene que ver cuánto le falta nomás para completarlo. ¿Sí? Ok, ahí está. Esto lo tienen ustedes en su aula virtual. ¿Dudas con el cálculo? Por mi parte, no, profe. Excelente, señor. Vamos entonces al ácido nítrico. También se hace exactamente igual, ¿eh? Ya con esto, y bueno, este es más fácil todavía. Déjame agrandarlo un pelín ahí. Ya. Dice, ¿cuántas unidades de nitrógeno aportan 8,3 litros de ácido nítrico? ¿Cierto? En hidroponía no se ocupa ácido sulfúrico para acidificar, se ocupa ácido fosfórico, ácido nítrico. Entonces, a esto nos conviene mucho porque vamos a ver también cuánto estamos aportando. Ahora, si lo ocupa en el campo, pues también, porque en el campo se ocupan las unidades. Ya no tanto así en hidroponía, no ocupamos unidades, ocupamos moles, mil equivalentes. Bueno, déjenme irme para acá. Ahí está. Este ácido nítrico tiene un 54% de pureza y 1,33 gramos por centímetros cúbicos. Estos datos que yo pongo aquí son reales, ¿ya? Estos ácidos existen en esas concentraciones, igual que el ácido fosfórico, pero hay distintos tipos. Yo puse uno para el ejemplo. Seguramente en la prueba le voy a poner un ejemplo distinto con porcentaje y densidades, pero se hace igual, no tiene mayor complicación. Bueno. ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, ¿cuántos gramos hay en 8,3 litros de ácido nítrico? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, lógicamente que tomamos los 8,3, los multiplicamos por su densidad, 1,33, y nos da que son 11,039 kilos o 11.039 gramos, como lo quiera leer. Aquí está expresado en gramos, ¿ya? Bueno, entonces, pero en esos 11.039 gramos, yo quiero saber ahora cuánto realmente hay, porque esa es la densidad, ¿cierto? Eso es lo que pesa, esto es lo que pesan los 8,3 litros, pesan 11,039 kilos, ¿sí? Ok. Ahora yo dentro de ese peso yo necesito saber cuánto realmente es de ácido nítrico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo los 11.039 gramos y los multiplico por su porcentaje. Lo mismo que hicimos delante. Y eso nos da 5.961 gramos de ácido nítrico. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál es el peso molecular? Tomamos nuestra calculadora y descubrimos que son 63 gramos por mol. Muy bien. Y que tiene, y esto aquí es importante, fíjese, tiene una distribución de hidrógeno de 1,6%, de nitrógeno 22,23% y de oxígeno 76,17%. Esto no cambia, esto es así y da lo mismo el ácido nítrico que usted tenga, pero esta distribución no va a cambiar, es fija, ¿ya?
Bien, entonces, dice, entonces, si tenemos 5.961 gramos de ácido nítrico, vamos a tener de nitrógeno, que es lo que nos están preguntando, el 22,23% de esa cantidad, pues de los 5.961. Entonces usted lo multiplica por punto 2223 o lo multiplica por el porcentaje como quiera, le va a dar lo mismo y le va a dar que es 1,325 kilos de nitrógeno o 1.325 gramos, como quiera ponerlo, da lo mismo. A nosotros nos interesa que usted lo ponga en kilo porque las unidades se hablan en kilos. Por kilo, 100 unidades de fertilizante son 100 kilos de ese fertilizante. Una unidad es 1 kilo. Por lo tanto, el aporte sería de 1,3 unidades de nitrógeno. Estos 8,3 litros aporta, lo que apartaron fueron 1,3 unidades de nitrógeno. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, jóvenes? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe, por mi parte sí, todo bien. Perfecto, entonces pues nos vamos para la casa. Bueno, para la casa, ya estamos en la casa. Nos vamos a descansar o a preparar o a hacer otras actividades y nos veríamos el próximo martes. Ya yo voy a arreglar el calendario también, voy a correr la fecha de la prueba, todas las cosas. Voy a subir, voy a corregir si es que hay que corregir algo de esto. Les agradezco entonces por su presencia, Javiera, Iván, Vania, Silvia, Carla, Isabel, Jorge y Alejandra. Que estén muy bien. Nos vemos, jóvenes. Hasta pronto. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. Cuídese. Cuídense, Gracias, profe. que esté Chao. bien. Chao, chao.